Señor, te entrego este tiempo, que tu Espíritu Santo esté hablando a través de mí, que yo no diga nada que no sea conforme a tu voluntad. Te entrego mi vida, mis palabras, mi voz, para que tú me utilices, Señor. Gracias en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Es interesante saber que en nuestra iglesia tenemos varias actividades recreacionales y a las cuales, ¿no?, las personas se inscriben para asistir. Una de estas actividades son los campamentos, ¿no? Y también las caminatas. Los campamentos atraen a un montón de personas, ¿no es cierto? Pero también las caminatas lo hacen, especialmente a los jóvenes. Recuerdo especialmente a una caminata a la que no solamente fueron jóvenes, ¿no?, porque se necesita energía, se necesita capacidad para hacerlo. Pero en esta caminata especialmente fueron personas de todas las edades, fueron niños pequeños, muy pequeños. También estaban los abuelos, estaban los papás, los hijos, hombres, mujeres y los infaltables jóvenes. Y cuando regresaron, ¿no?, de la caminata, me contaron un montón de anécdotas y de aventuras. Y bueno, era interesante. Al estar escuchando eso, yo recordé que también en mi juventud yo había ido a una caminata con los hermanos de la iglesia a la que yo asistía. Entonces, era la primera vez. No soy muy buena para las caminatas, no soy partidaria de caminar mucho, pero bueno, las amigas y los hermanos me animaron a ir. Entonces me dijeron, para animarme, me dijeron, va a ser una linda aventura y vas a tener algo para contar a tus nietos. Entonces sí, ¿no? Con esas palabras ya estaba animada. Pero como era la primera vez que yo iba de caminata, entonces no estaba preparada en lo más mínimo. La mochila que estaba llevando no era la apropiada, además que en la mochila yo había puesto cosas innecesarias, ¿no? Y en la casa de una amiga con la que también íbamos a ir, ella empezó a buscar en mi mochila y encontró medias nylon, embutidos, ¿no?, duraznos al jugo, todo pesado. Entonces, yo recuerdo, estaban sacando todo eso. Después me dijeron, vas a llevar zapatos cómodos. Bueno, zapatos cómodos, pero yo no sabía qué clase de zapatos. Entonces, los zapatos que yo me compré especialmente para esta caminata eran unos zapatos bonitos, ¿no? Se veían elegantes. Entonces yo dije, esos están buenos. Pero lamentablemente los zapatos que me había comprado, las zapatillas, ¿no?, los tenis, tenían una planta súper delgadita y eran de tela. Entonces cuando yo estaba en el camino, ¿no?, sentía cada piedra del camino, cada hueco, cada promontorio de tierra. Fue realmente difícil. Cuando recuerdo esta caminata, recuerdo los bonitos momentos, la solidaridad, los paisajes que vi, recuerdo cómo los amigos estaban ofreciendo ayuda, ¿no? Pero lo que más recuerdo es el desánimo, el dolor, el sufrimiento. Recuerdo cuánto me dolía la cabeza, porque el primer tramo que recorrimos, el sol estaba tan fuerte y a pesar de que estábamos con sombreros todos, el sol cocinaba mi cerebro. Me dolían los pies, me dolían los hombros, me dolía la espalda por la mochila. Y bueno, no había otra de seguir caminando. En medio de esta caminata, como yo caminaba lento, entonces mis compañeros se adelantaron, solo una se quedó conmigo. Y como estábamos atrás, llegamos a una bifurcación y no sabíamos por dónde ir. Bueno, decidimos siempre a la derecha y fuimos por la derecha.
pero lamentablemente nos desviamos del camino. Después de media hora de estar caminando nos dimos cuenta que ese no era el camino. Regresamos y cuando estábamos en la bifurcación, al inicio de la bifurcación, entonces vimos que los chicos habían dejado una señal, ¿no? Pero nosotros no la vimos. Bueno, después de eso, como yo estaba quejándome del dolor, como caminaba súper lento, mi compañera, la que estaba conmigo, también se adelantó y me dejaron sola. Entonces yo seguía caminando, protestando, quejándome, llorando y llegué a un camino súper angosto. Entonces estaba con la mochila, me entregaron los palos de la carpa y yo estaba yendo, pero me resbalé y caí hacia el precipicio. Gracias a Dios habían muchas ramas ahí que me sujetaron. Tuve que trepar con la mochila y todo otra vez al camino. Entonces el líder del grupo siempre me estaba riñendo, me estaba molestando, diciéndome, ay, qué floja, qué perezosa, apúrate, vamos. Y hubo un momento en el que yo decidí, no más, me senté en una piedra y dije, no voy a seguir, no tengo ninguna motivación, no quiero llegar, no me interesa llegar a la meta. Entonces el líder de grupo me dijo, no te puedes quedar, no, yo no te voy a llevar, tenemos que seguir adelante. Y yo vi un señor con un burrito y le decía, le voy a pagar a ese señor para que me lleven el burrito hasta el inicio. Pero no sucedió así, tuve que seguir caminando. El compañero me quitó la mochila y me dijo, vamos. Bueno, entonces tuvimos frío, en la cumbre estaba lloviendo, luego a la bajada, no solamente mis zapatos eran delgados, la planta era delgada, sino que también al contacto con el agua se volvieron jaboncillo. Así que mientras los amigos estaban adelante caminando, yo estaba sentada resbalando. Entonces cuando por fin llegamos a la meta, yo estaba tan contenta, ya no tendría que caminar más. Pero ahí prometí nunca más volver a una caminata. Y hasta ahora lo he cumplido, no sé más adelante, pero… Y les cuento esto, hermanas, porque el proceso de crecimiento en la vida del creyente es como una caminata. Y he titulado este estudio, El camino hacia la santificación. Y vamos por favor, vamos a leer el pasaje que hoy nos toca estudiar, que está en Filipenses capítulo 12 y 13. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El texto, hermanas, empieza con la expresión por tanto. En el griego, esta expresión se utilizaba para extraer una conclusión a partir de los versículos previos, de los versículos anteriores. Entonces, esta expresión por tanto, ya se utilizaba para extraer una conclusión a partir de los versículos anteriores. ¿Y cuáles son esos versículos anteriores para extraer la conclusión? Esos versículos están en el capítulo 2, desde el verso 1 hasta el verso 11. El apóstol Pablo les dice a los filipenses que sean de un mismo sentir, que no hagan nada por contienda o vanagloria, que con humildad consideren a los demás como superiores a ellos mismos, y les ordena que haya en ellos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y como ejemplo les escribe sobre la encarnación de Cristo como la más grande ilustración de humildad, donde el Señor Jesús de manera voluntaria entrega sus derechos. ¿Cuáles son esos derechos que el Señor había entregado? Él era Dios, pero entregó su derecho, entregó voluntariamente su derecho de vivir como Dios mientras estaba
en su humanidad. También entregó su derecho de actuar como Dios y también entregó su derecho de ser tratado como Dios. El verso 8 dice, y se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y ese pasaje, hermanas queridas, ya lo hemos estudiado anteriormente con Marilyn. Esta tarde entonces vamos a ver los peligros que obstaculizan nuestro camino en la santificación. Y tenemos 3 peligros: el peligro de desviarnos, el peligro de detenernos y el peligro de robarnos el crédito. Vamos a empezar con el primer punto, el peligro de desviarnos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Empieza así el pasaje. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. El apóstol Pablo se dirige a los filipenses como un papá amoroso y tierno y utiliza palabras llenas de afecto y les dice, amados míos. Habíamos estudiado anteriormente que Pablo amaba a la iglesia de Filipos, amaba a los hermanos de esa iglesia, así como ellos también lo amaban. Su relación era muy especial, muy cercana, pero ahora Pablo estaba lejos, estaba en la cárcel en Roma. Pablo entiende perfectamente la desilusión, los conflictos, los miedos y las necesidades de sus hermanos y sabe cuán desafiante es vivir y crecer en Cristo en medio de una cultura opuesta, una cultura contraria a los principios bíblicos. Pablo, como ese papá experimentado, sabe que una cosa es que los hijos obedezcan cuando uno está cerca, pero una muy diferente es cuando los padres no están mirando. Pablo aquí está diciendo que también los adultos tenemos ese problema. Seguramente cada una de nosotras, ya sea desde la perspectiva de hijas o desde la perspectiva de mamás, ¿no? Hemos sido un tanto desobedientes cuando éramos hijas, ¿no? Cuando la mamá o el papá decían, voy a salir y vas a lavar los platos hasta que yo llegue y vas a ordenar tu cuarto, ¿no? ¿Qué pasaba? La mamá salía, viva la vida, ¿no? Como el refrán o el dicho dice, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, ¿no? Y entonces cuando la mamá llegaba, ese momento había que estar terminando de hacer a toda velocidad lo que nos habían encomendado. No sé si ustedes conocen una pistola radar. Aquí en La Paz, en Bolivia, creo que no es muy común, pero en otros países es el pan de todos los días. Una pistola radar es un radar, ¿no?, en forma de pistola que se utiliza para controlar la velocidad de los automóviles. Y nosotros como familia solamente 2 veces hemos visto algo así, un policía que está apuntando a las movilidades, ¿no? Si están yendo a velocidad fuera del límite permitido, entonces el radar lo registra y bueno, hay una multa o algo así. Voy a leer una historia acerca de esto. Un policía que estaba sentado a un lado de la carretera apuntando los autos con su pistola radar, estaba ahí mientras todos los autos obviamente bajaban la velocidad al pasar. Él admitió más tarde a un reportero que lo que tenía en sus manos no era una pistola radar, era el secador de pelo de su esposa. La pistola se le había quedado en la estación y él simplemente quería controlar el tráfico. Así que se había ido de pasada a su casa y se había traído el secador de pelo. Este comportamiento, hermanas,
es lo que un autor denominó la presión de la presencia. La presencia de una autoridad nos ayuda a mantenernos en línea y nos recuerda cuando no hemos estado cumpliendo con lo que teníamos que hacer. Por eso es que Pablo, ¿no?, les dice a los filipenses: hasta ahora, mientras yo estoy con ustedes, ¿no?, han obedecido. Pero, ¿no?, ahora que estoy lejos, necesito que ustedes lo hagan también. Esto sucede de igual manera cuando están en el colegio los alumnos. La profesora tiene que salir, deja tarea, pero ¿qué sucede? Los alumnos, ¿no?, hacen fiestas, el aula se vuelve recreo, ¿no? En mis tiempos lanzaban las almohadillas llenas de tiza y más de uno estábamos con toda la cara llena de tiza, ¿no es cierto? Y había el que está vigilando: viene la profe, viene la profe. Entonces todos nos corremos a los asientos y nos quedamos como si fuéramos angelitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la profesora está llegando. Pablo aquí les está diciendo a los filipenses: han obedecido en mi presencia, pero quiero ahora que obedezcan aún mejor cuando la presión de mi presencia no está con ustedes. A diferencia de los niños pequeños o de los automovilistas, demostramos un crecimiento espiritual por cómo nos comportamos cuando nadie nos está viendo. Una reputación, hermanas, está basada en cómo actuamos cuando los demás no nos están mirando. Pero crecer en santificación es cómo actuamos cuando no nos están mirando. Creo que he dicho errado, ¿no? La reputación está basada en cómo actuamos cuando los demás nos están viendo. Pero crecer en santificación es cómo actuamos cuando nadie nos está mirando. Me gusta la manera en cómo lo expresa el pastor Davis. Y él dice así: mientras maduramos en nuestra santificación, la presión de la presencia se mueve de una autoridad externa y visible a una invisible e interna, que es el Espíritu Santo. Y voy a volver a recalcar. Dice: mientras maduramos en nuestra santificación, la presión de la presencia se mueve de una autoridad externa o visible, como un padre puede ser, o como un policía, a una autoridad interna e invisible, la cual es el Espíritu de Dios. Crecer en nuestra santificación, hermanas, significa que estamos entendiendo y sometiéndonos a la presión de la presencia de Dios en nuestras vidas. Él está mirando, y eso es bueno, porque existe el peligro de desviarnos del camino y dejar de obedecer la palabra de Dios. Entonces debemos estar atentas a ese peligro. En segundo lugar, está el peligro de detenernos. Veamos nuevamente el verso 12. Y dice: sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Este versículo, hermanas queridas, ha traído mucha controversia en la iglesia, pues si lo sacamos de su contexto, pareciera que este mandato de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor significa que nosotros podemos ganar o mantener nuestra salvación. El término ocupaos significa trabajar en. Entonces, ¿qué significa teológicamente el mandato ocupaos de nuestra salvación con temor y temblor? Vamos a tomar un tiempo para explicar la verdad acerca de esto. Literalmente, Pablo está diciéndoles a los filipenses: trabajen en su salvación. ¿Y en qué sentido los filipenses debían trabajar en su salvación?
de los 27 libros que hay en el Nuevo Testamento, 21 de ellos son cartas. Y de esas 21 cartas, 13 son de autoría del apóstol Pablo. Ustedes sabían eso, ¿verdad? 13 de esas cartas fueron escritas por el apóstol Pablo. Y en todas ellas, hermanas, resalta el evangelio de la gracia de Dios, el cual se recibe por la fe solo en Cristo Jesús. ¿Qué es el evangelio? ¿A qué se refiere esto? El evangelio habla del amor que Dios muestra a la humanidad, mandando a su único Hijo, Jesucristo, para salvar al mundo. Es así que muere por nosotros, por nuestros pecados, es sepultado y al tercer día resucita de entre los muertos. Y ahora podemos tener una vida eterna con Él. Entonces, el término ocupaos en vuestra salvación no significa que uno pueda ganar la salvación o mantenerla por su propio esfuerzo. Significa demostrar su salvación. Trabajar por es muy distinto a trabajar en, porque trabajar por conlleva la idea de trabajar para ganar algo, pero trabajar en es poner empeño en algo que ya es nuestro, que nos pertenece. Los filipenses ya eran creyentes y eran creyentes maduros. Ellos debían vivir su salvación, es decir, debían ponerla en práctica. En otras palabras, ellos debían crecer como cristianos. Y este mandato, hermanas, requiere trabajo diario. En este pasaje, salvación y santificación son usados como sinónimos. A través del Nuevo Testamento podemos observar 3 dimensiones de la salvación. La dimensión pasada. ¿Qué es la dimensión pasada? Es la justificación y significa nuestra redención y pasar a formar parte de la familia de Dios por la fe en Cristo. Esta acción, hermanas, está segura y establecida para siempre. Esto, hermanas, es sumamente importante que nosotras debemos entender. La justificación significa nuestra redención, significa que hemos sido perdonadas, que el Señor nos llama a formar parte de su familia por la fe en Cristo Jesús. Y esta acción, o sea, esta justificación, hermanas, es segura. Nadie nos puede quitar esa salvación, esa justificación. Y está establecida para siempre. También tenemos la dimensión futura de la salvación. ¿Y qué es eso? Cuando podamos ver a Cristo cara a cara. Esa es la dimensión futura de la salvación. Cuando estemos frente al Señor, mirándolo cara a cara y seamos tal como Él es, en un cuerpo glorificado. Primera de Juan 3:2 dice eso y me gustaría leerlo. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué hermoso, hermanas. Va a haber un tiempo en el que vamos a estar en la presencia del Señor, mirándole cara a cara. Tenemos también la dimensión presente. Y eso es lo que existe entre la dimensión pasada y la dimensión futura. Es lo que hay al medio, la dimensión presente. Y la conocemos como santificación. Es el proceso de crecimiento de un creyente.
Y es a esto a lo que Pablo se está refiriendo en Filipenses 2:12, cuando dice, ocúpense en su salvación con temor y con temblor. He escuchado a estas tres dimensiones descritas de una manera muy hermosa. La salvación pasada nos libra para siempre del castigo del pecado, porque Cristo cargó nuestro castigo en la cruz. Esto realmente es maravilloso. La salvación pasada, o sea, la justificación, ¿no?, nos libra para siempre del castigo del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo cargó nuestro castigo en la cruz. Él llevó nuestro castigo. Entonces, ya no vamos a ser castigadas. Nuestra salvación futura nos libera por siempre de la presencia del pecado. No habrá más pecado cuando estemos con el Señor. Y nuestra salvación presente nos salva del poder del pecado. ¿Cómo es eso? Pero yo sigo pecando. Pero ahora nos tenemos que enfrentar y luchar día a día contra las tentaciones, porque ahora estamos capacitadas para decir no. ¿Por qué? Porque Cristo vive en cada una de nosotras. Qué hermoso, ¿verdad, hermanas? La salvación pasada nos libra del castigo del pecado. La salvación futura nos libra para siempre de la presencia del pecado, y la salvación presente nos salva del poder del pecado, porque podemos enfrentarnos a ella cada día, porque tenemos el poder y estamos capacitadas para decir no. Es esto a lo que Pablo se refiere cuando expresa: ocúpense en su salvación, trabajen, no se frenen, no se detengan, lleguen hasta el final, alcancen la meta. No como yo en la caminata, que me senté en una piedra y no me interesaba llegar a la meta, quería quedarme ahí. No, no así, hermanas. Esa meta es vivir con la actitud de Cristo, en humildad, en obediencia a la voluntad de Dios, y no detenernos cediendo a la tentación de tirar la toalla a medio camino. Cuando Pablo dice ocúpense en su salvación con temor y temblor, no se refiere a un miedo, a un terror de la condenación, porque ya no vamos a ser condenadas. El castigo de nuestro pecado lo cargó Cristo. Entonces no se refiere a eso, sino que el temor y el temblor del que habla Pablo se refiere a un temor reverencial, a una santa preocupación de tratar a Dios con el honor que Él se merece. Y un ejemplo para entender un poco más esto es la electricidad. ¿Cuántas de nosotras hemos tenido encuentros cercanos con la electricidad? Todas, ¿no es cierto? Voy a contar una historia más. Hace unos años atrás, una tía nos heredó una cocina eléctrica antigua, hermosa, con un horno fantástico. Y mi esposo a él le gusta todas esas cosas de cables y de arreglar. Entonces había un cable que estaba por ahí medio suelto. Y yo lo vi y le dije, cuidado con ese cable. No, me dice él, no, ese cable no tiene ninguna importancia, no te preocupes. Ah, bueno, me la colocaron en la cocina y bueno, estaba estrenando mi cocina toda emocionada. Estaba cocinando cuando de pronto termino de pelar mis papitas y las pongo debajo del grifo para enjuagarlas. Entonces cojo las papas y aunque estaban todavía chorreando el agua, me acerco a la olla que estaba con agua hirviendo y hago esta operación. Antes de que las papas caigan a la olla que estaba hirviendo, sentí que algo salió de la olla, llegó hasta las gotas de agua en mi mano, me hizo volar las papas
y pasó por todo mi brazo, a la cabeza, de la cabeza bajó, llegó a mi corazón y a los pies, donde había agua que yo había mojado en el piso. Ese encuentro cercano con la electricidad fue realmente terrible. Desde ese día yo le tengo mucho respeto a la electricidad. La electricidad es un buen ejemplo para entender esto y tenemos gran aprecio por la electricidad porque ha cambiado, ha revolucionado, ¿no es cierto?, nuestra vida. Todo hacemos con electricidad, pero nunca debemos tratarla de forma incorrecta o sin un sentido de respeto, porque tiene más poder del que uno pueda imaginar. Pablo nos dice, ocúpense de vuestra salvación con el mismo tipo de respeto y humildad delante de Dios, quien nos está observando. Por tanto, no debemos ser irrespetuosos con Él. Él es mucho más poderoso de lo que podríamos imaginarnos. En el camino hacia la santificación, hermanas, existe el peligro del desánimo, de querer dejar las cosas a medias, porque es difícil, hay dificultades, pero no debemos detenernos. Es por eso que debemos estar alertas y no dejar que el desánimo nos impida llegar a la meta. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros, porque Él nos motiva a seguir adelante, porque Él nos capacita y nos da la fuerza necesaria. Ya hemos visto el peligro de desviarnos. También hemos visto el peligro de detenernos en nuestro caminar en la santificación. Ahora vamos a ver el peligro de robarnos el crédito. Pablo nos recuerda que el crédito y la gloria de estar haciendo algo bueno en nuestras vidas nunca debería ser para nosotros. ¿Y por qué no? Si estamos haciendo algo bueno, tendríamos tal vez que recibir el crédito, ¿no? Pero el versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El orgullo era una amenaza latente en la iglesia de Filipos. Es por eso que Pablo está tratando de cortar esa tendencia al mostrarles el ejemplo de la humildad de Cristo. Pablo les recuerda aquí que es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer. Debemos trabajar de forma externa, sí, claro que sí. Pero lo que trabajamos de forma externa, hermanas, es el resultado de la obra interna de Dios en nosotros. Y voy a recalcar esto. Debemos trabajar de forma externa, pero lo que trabajamos de forma externa es el resultado de la obra interna de Dios, del trabajo del Señor en nosotros. Y esto es una paradoja. Una paradoja se puede definir como dos declaraciones aparentemente contradictorias, las cuales resultan ser verdad. ¿Cómo es eso? Pablo nos dice, ocúpense, trabajen en su salvación. Pero luego nos dice, pero Dios es el que en ustedes produce el querer como el hacer. Entonces, ¿en qué quedamos? Al referirnos a la humildad, Pablo nos dice que solo Dios recibe el crédito porque es Él quien está haciendo la obra en nosotros. Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué lindo pasaje. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo
pero no yo, ¿no es cierto? Todo lo puedo, dice, en Cristo. Es Él el que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo bueno que deseo, lo ha puesto el Señor en mí. Cualquier cosa buena que he hecho ha sido algo que Él hizo a través de mí, pues Dios es quien está trabajando. En la frase, Dios es el que en vosotros produce, la palabra produce significa energía. Entonces Dios nos da la energía y nos capacita para hacer su trabajo. Es por esto que no podemos apropiarnos del crédito, sino que con humildad debemos agradecer, trabajar para Él y debido a Él, aunque muchas veces, ¿no?, queremos que el crédito sea nuestro. Un ejemplo de esta paradoja es que un campesino ara su tierra, la siembra, fertiliza la semilla y la cultiva, pero sabe que al final depende de fuerzas externas para asegurar la cosecha. Sabe que él no puede hacer germinar la semilla, ni que llueva o brille el sol. Sin embargo, se esfuerza en su trabajo con diligencia, esperando la bendición de Dios y sabiendo al mismo tiempo que si no trabaja, si no se esfuerza, su cosecha no va a rendir el fruto que él está esperando. Nosotras seguramente como mujeres alguna vez hemos tenido una maceta, hemos sembrado algo, ¿no? Nos encantaría tener el poder de hacer crecer la semilla, la plantita, de mantenerla, pero eso no está en nuestras manos. Entonces, tenemos que estar alerta contra estos tres peligros, hermanas queridas. El peligro de desviarnos de la obediencia cuando no nos sintamos presionados por la presencia de una autoridad. Tenemos que seguir obedeciendo, hermanas, aunque no haya nadie que nos esté mirando. Esa es la madurez, ese es el crecimiento, esa es la santificación. No desviarnos, no irnos a otro lado, mantenernos en obediencia a la voluntad del Señor. No solo cuando alguien está ahí para mirarnos, sino porque el Señor es el que nos está viendo. El segundo peligro es el de detenernos cuando las cosas se pongan difíciles. Y sí, en el camino de la santificación, hermanas, hay dificultades, hay obstáculos. No debemos rendirnos en medio del camino, al contrario, trabajando día a día en nuestro camino de la santificación. En tercer lugar, debemos estar alertas contra el peligro de querernos apropiar del crédito, de pensar que es nuestra genialidad o nuestro esfuerzo lo que está dando resultados. Y en realidad es Dios que trabaja en nosotros. Él es el que pone en nosotros el deseo. El camino de la santificación es un camino lleno de desafíos, hermanas queridas. Pero no estamos solas en ese recorrido. Cristo camina a nuestro lado y sujeta nuestra mano para ayudarnos a llegar a la meta. El Señor nos ha llamado a una vida de humildad, de unidad, de amor, de servicio, dejándonos ejemplo para que podamos seguir sus pisadas. Mantengámonos agradecidos de que Dios ha decidido trabajar en nosotros. Solo Él merece la honra, la gloria y el poder para siempre. Vamos a orar, hermanas. Dios Todopoderoso, te agradecemos, Señor, porque en el camino que estamos recorriendo, tú estás con nosotros.
Te pedimos que seas tú ayudándonos en cada paso. Gracias por todas las herramientas que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tú vives en nosotros. Gracias por esa salvación que nos has regalado. Gracias porque estamos contigo, Señor. Tú estás tomándonos la mano para acompañarnos en este camino, Señor. Ayúdanos a no desviarnos. Ayúdanos a no detenernos. Motívanos, Señor, para llegar a la meta. Ayúdanos también, Señor, a entender que eres tú quien hace la obra en nosotras. Ayúdanos, Señor, a no pensar que somos nosotras y que con humildad reconozcamos que eres tú, que en última instancia haces la obra. Nos guías, nos ayudas. Te entregamos, Señor, nuestra vida, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras obras, para que tú trabajes en ellas, Señor. Queremos hacer tu voluntad, queremos obedecer a tu palabra, queremos amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Queremos vivir en una intimidad contigo, Señor. Ayúdanos que cada día podamos ser mejores. Y que tú te agrades de nosotros, Señor. En tu nombre oramos. Amén.